con Daniela Céspedes. Con Renzo ya nos conocemos hace un tiempo, ¿no es cierto? Precisamente en actividades vinculadas principalmente al arte sonoro, pero después hemos seguido en contacto a propósito de sus procesos de investigación en el ámbito académico y en el ámbito artístico, y esto precisamente da cuenta de ese trabajo, también con todo el aporte que ha hecho Daniela y que iban a ir comentando. Para quienes nos están viendo, bueno, estamos ahora en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, un instituto de carácter interdisciplinario, en el cual hay tres grandes áreas de estudio: los estudios internacionales, estudios sociales y políticos, y el área a la que pertenezco, que se denomina Arte, Pensamiento y Cultura. Y en nuestra área precisamente nos interesan investigaciones que, entre otros temas, ¿no es cierto?, puedan vincular prácticas artísticas o reflexiones que nacen desde la práctica artística, ya sea propia o de otros artistas, por supuesto, en relación con diversos problemas de carácter cultural, de carácter filosófico, tecnológico también. Entonces, por ese motivo, cuando hace ya un par de años hablamos respecto a esto con Renzo, a mí me alegró mucho que tuviéramos la posibilidad de poder compartir con quienes nos están escuchando ahora esta posibilidad de darle otra vuelta más y sumar nuevas miradas, ¿no es cierto?, a una investigación muy atractiva y que además está muy, muy cercana al tipo de trabajo que nosotros tratamos de proponer desde aquí. Así que les agradezco mucho desde ya a Renzo y Daniela por estar acá, y bueno, a todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias por la presentación, Felipe, y muchísimas gracias por acogernos también en tu casa de estudios, la cual, bueno, como tú mencionas, es de gran interés para mí por el carácter disciplinario que también abordas en los programas del magíster y del doctorado, del cual eres docente. Sí, bueno, como mencionaste, este proyecto es un proyecto Fundar de investigación que nos adjudicamos junto a Daniela, quien es mi co-investigadora en este sentido, que también va a abordar un poco el trabajo que ella viene haciendo en conjunto conmigo. Es tratar de elaborar un marco teórico-práctico, como dices tú, en cómo nos relacionamos desde la investigación y también desde la creación con máquinas dentro de un proceso, y cómo entender las máquinas también y la información también en ese sentido como máquinas abiertas, o entender la obra como una obra procesual que no tiene un marco definido o una concretización como tal, sino trabajar con obras que entran con un conjunto de sistemas que ingresan, digamos, tienen un input que es llegado por el espectador, y luego obviamente hay un proceso de esa información y eso te entrega otro output, y así constantemente la obra es una obra procesual, digamos, y eso es como un sentido de entender un poco la apertura o el entender también cómo abordar precisamente ese tipo de trabajos desde la creación y también desde la investigación. Y eso obviamente nos interesó poder como llevarlo a cabo junto con Daniela, porque bueno, fue como mencionaste tú, este proyecto, además que es un fundar, fue la tesis de claro, doctoral, en la cual, bueno, yo me entregué ahí los 4 años en poder investigar un poco qué implica la información. En la Universidad del Paraíso. En la Universidad del Paraíso, sí, en el doctorado de estudios interdisciplinarios de la Universidad del Paraíso. Así que bueno, sin más, voy a dar inicio a un breve texto que traje respecto al proyecto, pero sin embargo también antes de partir me gustaría presentarte a ti, Felipe, porque igual eres también como un participante invitado aquí también en este diálogo, y que bueno, estamos ansiosos también de conocer tu percepción y tus ideas respecto también a este proyecto de investigación que está en curso. Así que bueno, leo una bibliografía tuya. Felipe Casen es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu de Fabra y profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, en la cual estamos aquí en este momento. Sus investigaciones académicas y creativas abarcan las relaciones entre literatura, música y artes visuales, la poesía experimental, las tecnologías digitales, la mística y el pop. Y recientemente publicó La Oficina de la Nada, Poéticas Negativas Contemporáneas, en Ciruela, año 2022. Bueno, muchas gracias, Felipe, y ahora sí voy a partir un poco a hablar del proyecto. Bueno,
Como mencioné, este proyecto propone una perspectiva que es dinámica, híbrida y ecológica de los objetos técnicos como tal. Voy a abordar un poco a qué me refiero también a objeto técnico. No todo objeto tiene que ser técnico. El objeto técnico tiene la cualidad de responder a algo. Por ejemplo, un automóvil vendría a ser un objeto técnico porque hay una activación, hay un mecanismo dentro de él. En ese sentido hay una relación de operación justamente con la persona, con el operador del automóvil en ese sentido. Eso vendría a ser un objeto técnico y es ahí cuando tomo la noción de objeto técnico, lo estoy tomando desde ese intercambio informacional que hay entre usuario-objeto, ¿no? Hay una dinámica ahí en juego que está constante, ¿no? Presionar el acelerador, frenar, mover, entonces, desde ese enfoque es entendido el objeto técnico como tal, que bueno, que es una perspectiva del filósofo francés Gilbert Simondon, ¿no? Que cuando nos menciona ahí en su segunda tesis doctoral, que es modo de existencia de los objetos técnicos, ¿no? Bueno, estos conceptos de Simondon que abordamos, que son objeto técnico e individuación, son sumados también al concepto del filósofo chino Yu Kui, cosmotécnica, y también lo sumamos al concepto de organología general del filósofo francés Bernard Stiegler. Y luego voy a abocarme a uno con esas nociones. Entonces, lo que nos interesa a Daniela y a mí es poder como abordar estas tres nociones desde un enfoque de obras latinoamericanas y en cómo poder atender y también de alguna manera observar qué influencia tuvo el aspecto de la cibernética en mediados del siglo pasado en los trabajos de obras con tecnología a partir de esa época, ¿no? Cómo el modelo cibernético, el modelo epistemológico, ontológico de la cibernética es absorbido por el arte en Latinoamérica. Cómo Latinoamérica entiende justamente aquella epistemología cibernética al momento de crear obras. Y bueno, eso Daniela nos va a entregar algunos ejemplos que viene haciendo su trabajo cartográfico frente a esto, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, viene la pregunta, ¿qué es la individuación como tal, no? Bien, Simondon nos habla de la individuación, que es física, psíquica y biológica. Tiene tres estados de individuación que plantea Simondon, y nos dice que la individuación no produce solo al individuo como resultado, sino también que forma el entorno asociado. ¿Qué quiere decir? Que el individuo y su entorno, que le llama milieu, Simondon, siempre están en constante cambio, siempre están en constantes relaciones, justamente a nivel informacional. El individuo es entonces para Simondon una determinada fase del ser, es solo una fase que nunca llega a concretizarse, ¿no? Y que posee una realidad preindividual con potenciales que la individuación es incapaz de consumir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre la individuación es constante, siempre los individuos van a estar siempre en total cambio, una metaestabilidad, como menciona Simondon, porque precisamente la información nunca se llega a consumir como tal. Y todo lo que consumimos nosotros dentro de una cultura es informacional, ¿no? Las obras de arte, etcétera, ¿no? El ser, entonces, nos dice en ese estado, está en devenir y por tanto tiene la capacidad de desfasarse respecto a sí mismo y de resolver sus tensiones, entendiendo como el cambio de un estado a otro, es decir, su ontogénesis. Y ahí justamente es el quiebre que hace Simondon frente al ilemorfismo que ya es planteado a nivel cultural, ¿no? Entender que algo nunca está predeterminado, nunca está cerrado, siempre hay una apertura ahí. Y ese es precisamente el foco que ponemos en las obras que va a mostrar Daniela, ¿no? La apertura de la obra precisamente en su génesis, en el momento de interactuar, de estar en relación con los usuarios y también con el creador de la obra en ese momento, ¿no? Ahora, la noción de modulación, porque siempre la modulación es importante en el aspecto también informacional, siempre modulamos la información. La pregunta aquí que hay que plantearnos es, ¿cómo modulamos la información en sí misma, ¿no? Entonces, la noción de modulación, entender la modulación de la información, nos permite pensar el medio como una operación informacional y relacional. En el libro que mencioné, que es La individuación de la luz de las nociones de forma e información del año 58, que es la tesis doctoral de Gilbert Simondon, él propuso reformular la cuestión de la individuación sobre las bases de la modulación como una alternativa al pensamiento ilemórfico, ¿no? El ilemorfismo, ¿no? que es el que se ocupa mucho a nivel cultural, se puede resumir en la siguiente fórmula, ¿no? Una forma ya individualizada impone una esencia, ¿no? A la materia pasiva o inerte, ¿no? Que viene a ser en el aspecto del diseño. Por ejemplo, el computador es una máquina que ya está cerrada operacionalmente, yo no tengo más apertura hacia esa máquina, solo un manejo, un modo de ocupar, y eso precisamente es un problema porque nos lleva precisamente a un aspecto de cagenerización y alineación tecnológica hoy en día, ¿no? Y al consumo por ende, ¿no? Entonces Simondon lo que hace es criticar la idea de que la forma del molde ya está individualizada en cuanto al ilemorfismo y nos explica que el proceso que él llama individuación propone, por tanto, entender la fabricación
Voy a poner un ejemplo que él pone en su tesis, que él dice, la fabricación de un ladrillo como una modulación, por ejemplo, él dice, es decir, pues precisamente como una operación informacional en la que ya no se trata del demorfismo, sino de la modulación de la información con respecto a determinado material y condición energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el ladrillo no es solo ladrillo, el ladrillo también converge en la cuestión que es la textura de la arcilla, las manos del artesano, la presión del molde entre los granos, etcétera, etcétera. Y el ladrillo nunca se llega a ser concreto hasta que no esté ocupando el espacio en el cual se está siendo también en el edificio que va a ocupar el ladrillo. No puede ser ladrillo si no estás ocupando todo este sistema de operaciones tras de sí. Entonces el ladrillo no es solo el ladrillo, es toda la operación que viene a hacer al momento que se fabrica el ladrillo y el momento que el ladrillo está instalado también en el muro, ¿no? Entonces todo ese conjunto es importante precisamente en entender modular información como tal, ¿no? En ese nuevo enfoque antiaristotélico de Simondon nos abre una manera mucho más amplia de entender el medio como una operación que, aunque requiere un soporte material, resiste su reducción a condiciones o objetos puramente materiales. Desde esta perspectiva, entendamos el medio es informativo y relacional. ¿A qué me refiero con medio? Pues medio también podríamos ser obras de arte, en ese sentido, ¿no? Obras es también un medio, hay una mediación, tanto en la obra, el espacio, y la mediación también informacional que ocurre en ese espacio, ¿no? Bien. Siguiendo con el aspecto de la individuación, siguiendo este esquema, lo que se intenta ilustrar precisamente en este esquema es el proceso de individuación, que cualquier estructura, como mencioné, sistema, cultura, etcétera, para cambiar debe tener alguna energía potencial. Esta energía potencial es información. Esta estructura, en otros términos, debe reproducir el estado de tensión que le permitió emerger, de modo que, en cierto sentido, nunca se concreta en una unidad, siempre es homogénea, siempre es metaestable. Eso es muy importante de entender porque precisamente nos abre a pensar que nosotros también como individuos nunca nos llegamos a concretizar en ese sentido. Nunca existe un ser, un individuo que tenga una finalidad hasta su muerte, ¿no? Siempre estamos metaestabilizándonos en el momento en que modulamos información que va ingresando al momento de individuarnos. Bueno, para mantener justamente esta individuación del individuo, sea vivo o no vivo, porque también la modulación es también no viva, hablando de objetos técnicos, debe contribuir activamente al mantenimiento de sus condiciones constitutivas y debe ser capaz de prosperar en relación a sí mismo. Su plasticidad o capacidad de esto del cambio dependerá de la presencia de un margen de determinación o potencialidad. Así, a menos que estos individuos hayan alcanzado un estado definido de estabilidad, siguen siendo susceptibles a nuevas transformaciones, ¿no? Dentro de los límites impuestos a esas constituciones. En el contexto del arte y la estética, por ejemplo, ¿a qué nos sirve esto? Que estas distorsiones, a la luz del papel central de la filosofía de Simondon, voy a decir algo, la noción de información puede ayudarnos a repensar la forma en sí misma, ¿no? Para Simondon, a diferencia de la forma, la información nunca es solo un término, sino la significación, lo que emerge de una disparidad. A eso justamente va con el aspecto de la metaestabilidad. Una disparidad, en este sentido, surge de la tensión entre dos esquemas o dos realidades. Por lo tanto, estamos tratando de concebir el medio como un proceso que se involucra con las disparidades, desencadenando la transindividuación, voy a referir después a qué me refiero con transindividuación, como una búsqueda de una resolución que conduce a una nueva metaestabilidad, nuevamente, ¿no? En el contexto del arte y la estética, ahora sí, estas distorsiones o disparidades pueden tomar formas sensibles de diversas intensidades. Siendo un ejemplo, por ejemplo, la distinción de Immanuel Kant entre lo bello y lo sublime, ¿no? La cuestión fundamental de la estética es la del significado que tiene lo sensible para quien lo recibe. Ser sensible significa, en ese sentido, lo que se transmite conlleva un significado para el receptor. El funcionamiento de un sistema en el que participa, y como señala Simondon, citándolo, él dice, ser o no ser información no depende solo de los caracteres internos de una estructura. La información no es una cosa, sino la operación de una cosa que llega a un sistema, produciendo en él una transformación. La información no puede definirse fuera de este acto de incidencia transformadora y de la operación de recepción. Esto es importante porque es importante cuando estamos frente a una obra que se activa con sensores. Y es ahí precisamente la activación en obras con sensores, es ver cómo se modula esta información en esas obras y de qué manera también trabajar en el aspecto de los sensores, cómo se va a activar estos sensores y qué va a producir precisamente en este intercambio informacional y operacional al momento de trabajar en estas obras, que son llamadas como todo un sistema, ¿no? Bien. Entonces, desde el módulo de la existencia de los objetos técnicos, que es el siguiente libro que escribe Simondon después de la individuación, de su segunda tesis doctoral,
del 58 también, Simonón sostiene sobre bases filosóficas que la tecnología tiene una naturaleza relacional, en ese sentido, ¿no? Para Simonón significa al menos 3 cosas complementarias lo tecnológico, ¿no? Pero diferentes. Primero, él dice, la tecnología y su entorno asociado se moldean y crean mutuamente. Eso es muy importante y relevante de entender, ¿no? Como el caso del computador con el usuario, ¿no? O el auto, como mencioné. La tecnología media la relación de los humanos con su entorno. Eso es otro punto, las ciudades, etcétera, lo que se construye también, y lo que se va inventando también de alguna manera también nos hace un conocer que era desconocido antes, ¿no? Eso también es importante porque precisamente observar galaxias, por ejemplo, no se pueden observar aún hasta que no existe un lente mucho más potente. Y ahí va a llegar un nuevo conocimiento y va a una mediación de otro conocer que no, antes no existía. Y la tecnología, tercero, es una síntesis dialéctica que media 2 situaciones actuales irreconciliables, dice él. Lo que era ya técnicamente posible de hacer y lo que no siendo posible se presenta como deseable. Y ahí precisamente va el aspecto también de lo tecnoestético que plantea Simonón frente a la concretización del objeto y su cajonización o alineación que lleva precisamente el tema del diseño. Y ahí es una gran pregunta que se presenta en el campo del diseño. ¿Cómo diseñar objetos que justamente tengan una apertura con el usuario, ¿no? Como sucede ahora en Europa con las leyes en las cuales también te permiten, tú mismo puedes arreglar tu teléfono o puedes también otorgarle eh, nuevas piezas O sea, en el modernas. sentido que no depende solo de Solamente la no, marca oficial. exactamente, no depende de la marca, sino puedes abrirlo y tú mismo cambiar la lente de la cámara si quieres una mejor cámara, etcétera. Y es ahí precisamente un aspecto muy Sí. importante en el diseño a observar precisamente cómo diseñar objetos que tengan esa apertura, que bueno, es una gran pregunta a hacerse en las carreras de diseño, ¿no? Sí. Y arquitectura también, ¿por qué no? Bien. Ahora, ¿qué metodología ocupamos junto con Daniel aquí en este proyecto, no? La metodología es de carácter interdisciplinario, como se puede ver, ya que trabajamos desde el campo de las artes, la filosofía, la informática, el estudio de los medios y la ecología y la teoría de la información, ¿no? Todo desde un campo ontológico, que luego Daniela va a referir un poco a qué se refiere con lo ontológico, ¿no? Epistémico, en este sentido, ¿no? En este contexto, bueno, nos resultó clave hablar justamente de ecologías híbridas, ¿no? ¿Y híbridas de qué? Desde un sentido simbiótico entre lo biológico, los individuos, y lo orgánico, y lo histórico, que es la cultura también, y lo tecnológico, que en este sentido hablamos de objetos técnicos o agentes artificiales hoy en día, hablando ya de inteligencias artificiales que también están hoy en día en boga en el aspecto del chat GPT, etcétera, etcétera, ¿no? Y ecológicas, obviamente, desde un sentido organológico. Luego voy a referir qué es lo organológico. A partir de esto último, que es lo organológico, se intenta develar que nos encontramos justamente en los albores de una nueva época que deberíamos tomarla precisamente desde lo híbrido, ¿no? Esta organología que nos plantea Bernard Stiegler. Precisamente, una de las cuestiones epistemológicas que plantea esta organología general de Stiegler es la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Y cómo pensar aquello también, ¿no? De atender estas extensiones de lo humano como tal, ¿no? Y es necesario considerar justamente que la economía de un pensamiento científico moderno es la que nos lleva precisamente a la crisis que estamos viendo hoy en día frente a la representación y la ecología o la epistemología que hoy día estamos enfrentando, ¿no? Y Yudhui precisamente nos trae esta reflexión, ¿no? Que dice que el pensamiento científico quiere mejorar la capacidad de los sentidos, mientras que el pensamiento filosófico quiere desarrollar otros sentidos. Y ahí precisamente él pone el pie en que el arte, la disciplina del arte, es donde ambos pueden unirse y por lo tanto la relación entre arte y tecnología no está determinada. ¿Qué quiere decir Juan esto? En que si el arte puede abrir este campo entre lo científico y lo filosófico, ¿por qué aún no está determinada? Porque precisamente lo que Juan apela es que no podemos hablar de un arte global, general. También tenemos que hablar de un arte localizado que precisamente se adhiera a las cosmologías de cada geografía, de cada lugar en particular con sus vivencias propias. Porque él toma el arte, no solo el arte desde la creación estética, sino el arte también como una técnica, como una techné, como un ars, ¿no? Que arte viene de ars, que es técnica. Y en ese sentido, él dice que cada lugar en particular tiene sus propias técnicas también de producir arte. Cada lugar en particular tiene sus propias formas también de convivir con los objetos técnicos a partir precisamente de estas cuestiones culturales, geográficas. Y eso es relevante igual en pensar precisamente la noción de cosmotécnico, cuando Huy también abre esa pregunta de que un arte localizado es lo que va a cambiar precisamente el tema de la unión entre el pensamiento científico y el pensamiento filosófico, ¿no? Desde un aspecto metafísico como tal. Bien.
Es así, entonces, dicho esto, que la noción de hibridez que mencioné, que es tecnológica, ecológica, epistemológica, nosotros la basamos en un compromiso profundo sostenido con el arte, las ciencias biológicas y computación, las físicas y la computación, y que operan en conjunto con modos de investigación que son antropológicas, filosóficas y artísticas, ¿no? Esta investigación interdisciplinaria, entonces, pretende abrir la pregunta de qué pasa si no nos limitamos a preguntarnos cómo la tecnología transforma el concepto de arte, sino que intentamos hacer lo contrario y nos preguntamos cómo el arte puede transformar la tecnología también, ¿no? Como la disciplina del arte transforma lo tecnológico y no lo tecnológico transforma lo humano en sí, que también es un ida y vuelta en ese sentido, ¿no? Y esto, bueno, lo tomamos de Jude Hui, obviamente, y establecimos este interrogante como un punto de inflexión para que nos permita asomarnos a un nuevo campo de posibilidades y volver a abordar justamente esta relación entre arte, tecnología y naturaleza, y tal vez reflexionar que es hora de ir un poco más allá de las técnicas que están reinantes como la computación y su complejidad para acomodar precisamente procesos abiertos y vivos en el mundo o en el planeta hoy, ¿no? En el planeta como lo tenemos hoy en día también, ¿no? Aquí tenemos algunos autoras que tomamos en los 4 campos, ¿no? Luego ahí también Daniela nos va a mencionar un poco en su cartografía. Pero bueno, en el aspecto tecnológico está la filosofía de Simondon, como dije, Bernard Stiegler, Jude Hui, y Heidegger. Bueno, Heidegger lo tomó de un punto también en el cual él hace una gran pregunta, que es la pregunta por la técnica, en la que también él, de alguna manera, hace esa preocupación en cuanto a el mundo natural, que también está haciendo, la Yestelle dice él también está haciendo como también enmarcado, la naturaleza está marcando y va haciéndose una reserva, ¿no? Que él llama la Vestat. Y esa reserva precisamente es la que precisamente nos lleva a una crisis o agotamiento de nuestra relación con la naturaleza desde el aspecto cosmológico. Bueno, y eso después también Bruno Latour lo plantea desde del aspecto de los laboratorios, ¿no? Cuando se hace pensar, ¿qué es un laboratorio? ¿Qué hace la ciencia precisamente en un laboratorio? ¿Cómo debería ser un laboratorio en ese sentido también? ¿Cómo poder entender los laboratorios también como unas experiencias, no solo epistemológicas, sino también ontológicas, ¿no? En el momento de poder también abordar nuevos saberes, nueva forma de conocer, ¿no? Bueno, Ingol, Viveros de Castro, su perspectivismo, Philippe Escola también con el aspecto de la naturaleza. Y bueno, Donna Haraway, de su pensamiento simpoyético también nos interesa. Bueno, Jacob Eduskull desde la noción del Umbel, ¿no? En la que plantea precisamente en que cada individuo, cada ser tiene un mundo circundante, y ese mundo circundante es propio precisamente de la especie, pero no solamente de un tema de especie, sino también de un tema de donde está habitando esa especie en particular, ¿no? Que creo que también cambia un poco esa perspectiva también de la localidad, entender también esas topologías locales un poco también, ¿no? Bueno, Stengers, cuando nos plantea también el tema de los puentes en el conocer, ¿no? O la ecología de los saberes, y bueno, y Whitehead, que Daniela también está estudiando ahora muchos el tema de los procesos. Bien, cosmotécnica, hablando de Huy. ¿Qué es la cosmotécnica, no? Entonces, estos enfoques nos permiten también, por otro lado, abrir las siguientes preguntas que nos propone Jude Huy con su propuesta cosmotécnica. En preguntarnos, ¿cómo surge una cosmotécnica latinoamericana? ¿Y con qué intereses se puede poner en evidencia una cosmotécnica latinoamericana? ¿Y cómo se relaciona una cosmotécnica con mundos plurales? Por el campo de las artes, sobre todo, ¿no? Y preguntarnos también, ¿podemos hablar de una cosmotécnica propiamente latinoamericana también? Digamos, después de lo que sabemos que pasó en la colonia, lo que se borró en la historia también de esos saberes, ¿no? Las lenguas originarias también que cada día se están también como perdiendo, ¿no? Hay un punto ahí que es del aspecto también como relevante a poder ver qué manera esas cosmovisiones de los pueblos originarios pueden también de alguna manera generar un vínculo potente dentro del campo del arte y la tecnología en sí misma también, ¿no? Como el tomar justamente esos saberes o esos conocimientos en el arte y llevarlo también de esa reapropiación tecnológica. Es una gran pregunta que se hace Yukui, pero él lo hace obviamente desde China, ¿no? Que es el país de donde él proviene, ¿no? Él habla un poco del Dao, él lo lleva justamente un poco en la medicina china también en ese aspecto, ¿no? Pero también, bueno, nosotros también hemos desde Latinoamérica chamanismos, tenemos chamanes, tenemos la cultura chamánica que es muy relevante, también es una medicina como tal y es una tecnología y una técnica también, ¿no? Es una técnica también que tiene que ver con una técnica del cuidado y una técnica del habitar. Y eso es justamente ahí una observación a hacer, cómo desde el arte poder atender precisamente esas tecnologías del habitar y del cuidado dentro de esos conocimientos, saberes locales, ¿no? Lo que está claro, obviamente, en cosmotécnicas, nos dice Yukui, es que implica
tres cosas también. Una dice la unificación del orden cósmico y el orden moral a través de actividades técnicas. Eso es una. Dos, nos dice el relativismo del concepto de tecnología a través de la interrelación entre actividades técnicas y cosmovisiones culturales. Y tercero, nos dice que las cosmologías son históricas y cambian con el tiempo, por ejemplo, como la concepción andina de las montañas, por ejemplo, ¿no? Los apus, ¿no? En quechua, el apu era un ser, era una entidad, se iba a adorar, se iba también a hacer sacrificios. Entonces, bueno, hay un aspecto ahí que también cambia con el tiempo porque también son mediadas, ¿no? Ahí está justamente esa mediación, ¿no? Entonces, bueno, nos dice Huy también frente a esto que no hay un destino sin cosmos, lo dice. Sin embargo, si seguimos el enfoque de Simondon, no podemos captar el cosmos, el universo, sin la mediación de la estética. Esta mediación pasa por el filtro de la cultura y, por tanto, por las soluciones técnicas que posee cada cultura para dar sus propias apariencias, ¿no? Ocupa también ese término de apariencia, un poco de Diego también, ¿no? Huy explica que el concepto de cosmotécnica se refiere a la idea de que las diferentes culturas y épocas tienen diferentes formas de pensar sobre la tecnología. Eso es relevante, citándolo. El enfoque, entonces, de esta investigación es revelar cómo justamente este término explica la cooperación de las relaciones técnicas, morales, ecológicas y sociales hoy en el siglo XXI, ¿no? Emergiendo dentro de las localidades específicas, que para el caso de esta investigación es Latinoamérica. Es así que Huy, en ese sentido, nos manifiesta que todas cosmologías son siempre cosmotécnicas. Siempre va a haber una cosmología, siempre va a tener un aspecto técnico a desarrollar. Un ejemplo muy simple de eso, la comida. Cada país tiene un uso distinto de los alimentos para su preparación de sus platos. Es una actividad cosmológica y por ende también cosmotécnica. Y hay una técnica ahí impuesta, histórica, ¿no? que se lleva en relación ahí en lo que plantea Huy precisamente, ¿no? Va. Entonces, dicho esto con Huy, hay una cuestión que es la organología general de Stigler. ¿Qué quiere decir Stigler? Que bueno, falleció hace un par de años atrás. Y bueno, aprovecho en decir que también ahora en junio vamos a sacar un libro sobre él con la Universidad de Valparaíso. Creo que es relevante igual atender un poco porque él plantea precisamente la condición organológica desde un aspecto farmacológico. En cuanto precisamente es la tecnología que lo ve como un fármaco que a la vez nos entrega algunas soluciones, pero también nos quita facultades que son importantes y relevantes, sobre todo en el campo de las artes. Entonces, el enfoque de organología general de Bernard Stiegler se debe entender justamente en este proyecto como el origen de una configuración. ¿Y qué quiero decir con configuración? Que nos permita comprender la codependencia entre ser humano, máquina y su política, ¿no? Y precisamente desde el uso de materiales basados en un enfoque organológico, podemos observar de qué manera dialogan uniendo y ampliando este cruce identitario con el medio asociado, milieu, como dije, ¿no? Que para el caso de esta investigación son analizados ocupando tipos de entornos, que es interior, exterior y técnico, ¿no? En esta relación biológica, psíquica, social y tecnológica. Y estos lo podemos plantear como mutuamente difractantes, lo que significa para Stigler y también para este proyecto es que nunca hay un medio, sino solo medios, ¿no? A través precisamente de esta producción de órganos técnicos, ¿no? Que son para Stigler, los órganos técnicos vienen a ser precisamente la extensión del humano con los objetos técnicos como unas prótesis que lo lleva también a la relación con lo biológico y lo psíquico, en ese sentido, ¿no? Que le llama los órganos exosomáticos, ¿no? Y la producción de aquellos específicamente relacionados también con la memoria, que también una exterioridad frente también a la memoria, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Instagram, Facebook. Hay una memoria ahí también que está incrustada ahí de nuestra vida y la llama también del aspecto que le llama la exoamnésica, ¿no? Y precisamente como estos dos aspectos, que es lo exosomático y lo exoamnésico, es esta interrelación precisamente con la interacción corporal humana hoy, ¿no? Dicho esto, se concluye que ambos espacios son casos ejemplares y de reflexiones críticas en torno al conocimiento científico, su producción y efectos de representación. Pues justamente estos contribuyen a instalar nuevas formas de contratos cosmotécnicos mediante la configuración simbólica de un tercer espacio, de comprensión y sensibilización socioepistémica, ¿no? Haciendo esta referencia al filósofo Bernard Stiegler, quien sigue los pasos de un paleontólogo que se llama Leroy Gurhan, tiene un libro al respecto, Leroy Gurhan, donde estudia precisamente el tema de la herramienta o de los artefactos desde los orígenes de la humanidad. Ha teorizado precisamente y él plantea la diferencia del humano como una epifilogénesis o la búsqueda de la evolución de lo vivo por medios distintos de la vida como tal, ¿no? Es una cita que estoy haciendo de Stiegler. En ese sentido, decimos entonces que el humano se constituye en correlación con el dominio de la técnica, es decir, con la cultura como condición previa para su propia evolución.
Stigler, en ese sentido, busca llevar la lógica de la invención técnica a un punto extremo, al punto en que la distinción entre un quién, y un quién inventa y un qué, que se inventa, no se invierte simplemente, sino que se disuelve. De tal modo que debe decirse que es tanto el dominio humano como el técnico juntos lo que impulsa la evolución del humano, más precisamente la coevolución del humano y la técnica. Bien, ahora dejo a Daniela con su parte. Sí. Bueno, gracias. Yo te pido Por supuesto. que me mueva o no. Sí. Ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá, presenciar en Zoom. Y también gracias a Renzo por la invitación al proyecto. Bueno, la perspectiva desde la que yo voy a hablar hoy día, podríamos llamarla como una ontoepistemología, lo cual suena como una palabra enredada, pero en realidad se refiere a que la realidad no está constituida por entidades independientes y un medio ambiente que las aloja. La típica imagen es la de una mesa de pool y bolitas, ¿verdad?, como partículas en el espacio. Entonces, las preguntas ontológicas de cómo es la naturaleza del espacio, cómo es la naturaleza de las cosas, tienden a venir desde ese tipo de perspectiva. Que hay una naturaleza del espacio, ¿verdad?, y hay objetos y lo contienen algo así como un medio ambiente. Siguiente. Sí. Okay. Entonces, desde esta perspectiva ontoepistemológica, es importante entender que objeto y sujeto no preexisten a su interacción. O sea, la relación tampoco puede ser reducida a objeto y sujeto, sino que la interacción de sus partes. Voy a usar para la parte de mi ponencia imágenes. En primer lugar, porque las imágenes tienen una vectorialidad relacional. O sea, en la medida que las imágenes producen una interrupción del saber, o sea, producen afecto y todas las imágenes en el fondo producen una pregunta, también producen conocimiento. O sea, las imágenes son, a la vez que sombra, ¿verdad?, interrupción del saber, también interrumpen el caos, o sea, producen una memoria o prolongan una memoria. Esa es las imágenes siempre son imágenes en movimiento en este sentido. Bueno, entonces, una ontoepistemología, como para dejarlo quizás más plásticamente, era lo que decía el pintor Cézanne. Cézanne decía, no pasará un minuto del mundo sin volvernos el mismo. En el sentido de que la pregunta de qué es lo que es y cómo conocemos lo que es están imbricadas, y a la vez, en este entrelazamiento o enredo, como diría la filósofa y física Karen Barad, o en este pliegue, como diría Deleuze a partir de Leibniz, se posiciona la relación como la creación tanto de la relación de conocimiento como de la realidad en sí misma. Entonces la pregunta de qué es lo que es y cómo conocemos lo que es, están implicadas en este tipo de perspectiva. Lo cual no deja de ser importante porque en el fondo el marco de la filosofía, que es solo la ontología, se marca también con las ciencias. Bien, entonces me voy a posicionar y espero hacerlo brevemente en un pensamiento que difracte tanto a el pensamiento de Deleuze, a Bergson y Barat uno sobre otro. Pensémoslo como una superposición. Precisamente la forma en la que yo voy a plantear la relación con las imágenes, con la técnica, es a través de superposición. No en el sentido de una partícula arriba de otra, en donde la superposición hace que reboten, sino que precisamente el modo de una onda, donde la superposición produce una difracción, o sea, se crea una onda heterogénea, pero la heterogeneidad puede convivir en relaciones de contraste. Entonces, un tipo de pensamiento que es más bien rítmico. De hecho, este tipo de ontología o epistemología son más bien relacionadas con lo rítmico y con el contraste, y no la idea de, ¿no es cierto?, la separación de entidades independientes discretas en el espacio. Ya, eso es como un poquito una introducción. Bueno, entonces el ejemplo maquínico, también se le llama ontologías maquínicas, que suelo presentar para entenderlo rápidamente, es que nos salgamos del par también sujeto-predicado, en el sentido de que no es yo hago, yo como, el animal come, el animal hace, el objeto técnico hace, etc. Sino que es precisamente cómo cambia la misma pregunta de lo que hace un objeto técnico si nos posicionamos desde las relaciones. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en este video, ¿cuáles son los aspectos? ¿Cómo se afecta este cuerpo en este video? Tengo que
primero mirar el encuadre, ¿verdad? Yo corto la realidad en un cierto momento, hay un zoom con cierta velocidad, hay relaciones de intensidad en el sentido de la luz, está, ¿verdad? Puesta en de un cierto modo, yo veo una composición de cortes y de ritmos. Entonces, incluso cuando estoy con una imagen, estoy viendo una rítmica y una prolongación de una memoria. Pero si les parece, puedo, cortar la luz de acá para que vean con más Ya. claridad la imagen, porque no sé si se ve muy bien. Eso es lo que estaba buscando, Eso, pero no yo lo... se ve sí. un poco. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Ya, ahí Voy está. a aprovechar de... Muchas Muchas gracias. gracias. Entonces, Vale. incluso cuando pareciera ser que un fotograma, ¿verdad? O una escena, pudiese ser un objeto, está relacionada al ritmo, ¿verdad? A una cierta memoria de color, a una cierta memoria de composición, etc. Pero al modo de una rítmica, por ejemplo, en la siguiente imagen, esta misma imagen, si yo la relaciono, después con, por ejemplo, una olla, ya no puedo preguntarme qué es la realidad, sino que cuáles son los cortes que está produciendo la realidad que componen en relación la realidad. ¿Se entiende? Entonces, si yo después le sumo el rostro de él, se le suma otro tipo de realidad. Por ejemplo, si yo le pongo una música de terror, puede ser que la olla esté envenenada, si yo presento primero la olla y después presento la cara de suspenso, etc. Las ontologías relacionales en este sentido tienen que ver con el tiempo al final. Es un pensamiento del tiempo porque lo que sucede después, ¿verdad? No necesariamente es algo que está adelante de la imagen, porque no es un pensamiento del espacio, sino que precisamente un pensamiento de cuándo, cómo y de qué manera se realiza ese corte de la realidad. Ya, entonces esta perspectiva, en primer lugar, tiene ciertas distinciones con la cibernética. En primer lugar, porque en la cibernética hay una importante noción de organización. En cambio, en las otras epistemologías relacionales se habla de composición. ¿Cuál es la diferencia? En la cibernética, dependiendo de estemos hablando de primer orden, de segundo orden, incluso de tercer orden, donde ya comparte más vínculos con la otra epistemología, en el sentido de que objeto y sujeto no están separados, aún así, en la cibernética viene incluso de esta idea de que hay un timón, o sea, en el fondo, la palabra cibernética viene de esta idea de un barco que tiene que ser navegado, y por lo tanto hay una cierta idea, uno puede decir ideológica, que está en la cibernética, que es que la naturaleza se organiza de acuerdo a una cierta función. ¿Sí? Entonces, como decía Renzo, hay un input y un output, pero hay una idea de que el proceso mismo tiene una función en particular. Mantener organizado el sistema. No es así necesariamente con la ontología relacional. Eso es súper importante hacerlo distinguir. Gracias. Así. Ahora bien, sí hay recursividad, que es lo importante acá, o sea, las maneras en cómo los sistemas o las organizaciones o composiciones hacen y producen expresión al ingresar la información y sacarla, y las maneras en cuales la información, literalmente cómo se hace forma la información, lidia con la contingencia. ¿Sí? Ya, entonces, y esto es lo particular de la perspectiva que estoy presentando, es una lógica más allá del 0 o 1. O sea, en el fondo, cuando yo distingo cuando algo existe o no existe, donde lo que importa es la presencia o la ausencia ontológica, estos autores proponen una perspectiva del medio camino. Estoy hablando de Barat, de Simondon de Deleuze, y además también de Bergson. O sea, literalmente Barat habla de un universo a medio camino. En Bergson está la misma expresión utilizada, en Deleuze habla de devenires y multiplicidades, o sea, nos importan los modos de existencia y no las esencias. No qué son las cosas, sino cómo producen su existencia, ¿se entiende? Y estas relaciones de expresión son inmanentes al proceso, o sea, no hay un proceso, no hay Dios en este sentido, no hay una imagen privilegiada, trascendente a los procesos que los guíen, a diferencia de la cibernética que tiene algo así como un timón, donde el proceso va hacia algún lado, ¿se entiende? Y tampoco funcionan en términos de semejanza o en virtud de una propiedad compartida. En la historia de las matemáticas, estas ideas vienen de las relaciones cromáticas, y uno pudiese ver también en la historia de la pintura a Delacroix, este es un ejemplo que siempre cito, que Delacroix decía, dame lodo y voy a pintar la piel de Venus, siempre y cuando pueda pintar a su alrededor los colores que yo quiera. Entonces, lo que está haciendo Delacroix acá es pensar que el color, una relación cromática que ya en matemáticas tiene un antecedente en las variaciones, y de las variedades, perdón, de Riemann, tiene que ver con que las relaciones cromáticas son
multiplicidades en este sentido. O sea, funcionan en contraste de influencia y yo no puedo localizar precisamente dónde está la relación. Entonces, no es una relación espacial donde yo diga del 1 al 2 y está el 1,5 o 1,6, sino que es precisamente una relación de tiempo en contraste. Es un pensamiento fuera del número en términos aritméticos. No está completamente fuera del número, pero sí está completamente fuera de la aritmética. Entonces, en Barad esto tiene que ver con la física, el modelo particular que yo les había dicho, cuando dos partículas que son discretas se juntan o se superponen, rebotan. No pueden estar en el mismo espacio ni en el mismo tiempo al mismo lugar. Pero esto no es lo mismo que las ondas. Las ondas de agua, y ustedes quizás, bueno, después lo pueden buscar, la luz para la física es tanto partícula como onda, no es ninguna de las dos cosas. Puede ser las dos cosas dependiendo del experimento, pero precisamente las ondas lo que hacen es que se producen a través de difracciones y producen una tercera onda, cuarta onda, etcétera, que mantiene la relación heterogénea a pesar de que se crea otra cosa. Esta es la dualidad onda-partícula. Bueno, también está en la colorimetría el par verde-rojo, en el sentido de que no hay verde por un lado, rojo por un lado, yo veo los dos colores a la vez y se producen mutuamente. Entonces, para ingresar a esta atmósfera que yo le diría un perspectivismo de relaciones, porque no es un relativismo, no son puntos de vista discretos que después se suman, sino que precisamente relaciones interiores que van creando distintas individuaciones, como dice Simondon, o axeidades, le va a decir Guattari, que uno les puede plantear con el nombre de estética del proceso, ontología relacional, estética rítmica, dependiendo del autor. Entonces, para llegar al tema, cada vez que nos vinculamos con objetos técnicos, por lo tanto, esto nos impregna con esa lógica relacional y nos impregna cualitativamente con una lógica sensible. Nos van envolviendo en su ritmo, que no es un ritmo de ellos, sino que es un ritmo del encuentro. Y que por cada interacción y por cada interacción va cambiando cualitativamente. Entonces, esta lógica en nuestro marco teórico se llama I, una lógica I, que plantea Yucuy en su libro. Entonces, dicho así, los ensamblajes de las máquinas no son metáforas, son literales. No hay que encontrar su significado en metáforas, son literalmente ensamblajes sensibles, lógicas sensibles que se van creando y se van superponiendo en el tiempo y en el espacio. Bueno, en el caso cotidiano, cuando nuestra piel de nuestra mano se acopla a la textura de un vaso, ambas se unen por una curvatura. Entonces sentimos nuestra sed como una esfera y el objeto nos impacta desde su punto de vista giratorio. En una envoltura curva, entre el orgánico y lo inorgánico, el vidrio se hace piel con nuestra mano. Entonces los ensamblajes con los objetos no son unilaterales, ni son adaptativos. No es la articulación de la mano la que produce el vaso, ni el vaso que se modifica con la curva de la mano. ¿Se entiende? Sino que son todas estas capas expresivas de perspectivismo que van creando el vínculo técnico entre la mano y así, ¿no es cierto?, en composición con otros objetos técnicos. Bueno, entonces, a la vez esto en Barad y en Deleuze significa que las dimensiones de esta curva, al moverse en el espacio, porque la curva no está discretamente sola, o sea, fija, sino que se está moviendo en el espacio, es la curva en sí misma, el punto de vista giratorio, lo que produce el espacio. Y esto está en la matemática planteada desde Riemann para Einstein, cuando la geometría y la física se unen, o sea, lo que cambia la forma, que es las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas de la física, y lo que se mantiene en forma, que es la geometría, se juntan en las variedades de Riemann. Y por lo tanto, después, en el punto de vista de Barad. Bueno. Este esfuerzo estético de coordinación tiene que ver con un estado de tensión e intuición. En el fondo, la individuación, que va a ser todo este estado potencial siempre de tensión. Y se mantiene en un contagio mutuo siempre, donde me adecuo a las exigencias de la materia, pero a la vez, que es lo importante, puedo crear otra tendencia en la materia. Entonces, la gran pregunta de qué es lo que es y qué es lo que cambia, que es la pregunta en todas las disciplinas del conocimiento de la tendencia y el hecho, o lo discreto, lo que está fluyendo hacia otra posición discreta, tiene que ver con los cortes. Entonces, los cortes en esta ontología relacional producen exterioridades, porque van cortando, pero no cortan como un hacha, no cortan al modo de cortar una tijera, sino que precisamente es un corte que produce un matiz en lo que existe, o sea, es creativo. Entonces, produce exterioridades porque dejo algo fuera, pero no produzco una realidad que no existe. O sea, es exterior al proceso, pero no es externo, ¿se entiende?
Y eso es demasiado importante porque toda esta ontología al final de lo que se trata es de entender los límites, los cortes y cómo yo distingo interior de exterior, que es la gran pregunta que queda con él. Bueno, entonces la gran pregunta no es qué es naturaleza y qué es cultura, sino cómo en cada interacción, va a decir Karen Barat, producimos cortes de donde se limita qué es natural y qué es cultural. La distinción entre naturaleza y cultura queda anulada en los poshumanismos porque si hipotéticamente lo natural es lo que es, o sea, uno se refiere a natural es lo que es determinado o está dado en la naturaleza, no tiene sentido para Barat y para estos autores porque lo natural tiene historia, lo natural es creativo y lo creativo supuestamente del lenguaje también es material. O sea, esto es un materialismo acérrimo en este sentido, las ideas son materiales. Bueno, entonces la individuación de Deleuze y Guattari le dicen axeidades, que había planteado eso, que se parecen a la individuación en Simondon, o sea, no están las cosas discretas, sino que las cosas son más bien ritmos, paisajes, montajes, ellos dicen pueden ser axeidades en un verano o un invierno. Ya, entonces para llegar como a la cibernética, Barat y Bergson se refieren a esto, a la expresión a medio camino, porque es un entre dinámico que va más allá del dualismo entre espíritu y materia, sino que más bien se concentra en la literalidad del entrelazamiento entre la materia y el espíritu. Entonces, tendemos a ver en general a los objetos con límites claros y nos centramos más bien en un realismo del objeto o en un dogmatismo centrado en la representación del objeto. Entonces aquí no es ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Porque no podemos tomar la tendencia ni la potencia con las manos, o sea, no son objetos discretos que yo pueda apuntar ni siquiera, pero sí son tendencias que yo puedo componer en términos intuitivos. Entonces el pensamiento intuitivo bersoniano es muy parecido al medio camino de Barat, ¿sí? Al querer aprender al objeto, este objeto nos transforma y también transformamos al objeto. Bueno, entonces ya, para pasar a la última parte, esta investigación fondal conlleva presentarles cómo la cibernética y estas ideas impactan en la creación entre arte y tecnología. Y quizás aquí muy brevemente les voy a presentar al creador de la cibernética, obviamente con muchas comillas porque no es la única persona que la crea, pero es quien crea el primer libro con el nombre, se llama Norbert Wiener, en 1948 acuña el término cibernética para hacer referencia a teorías de control y de comunicación que permiten comprender cómo opera la causalidad. Esto es demasiado importante porque en las ontologías relacionales la causalidad no es unilateral, obviamente, no es objeto del que causa. Entonces, la cibernética se ocupa de organizaciones vivas y no vivas. En su acepción etimológica va a tener que ver con modos de navegación, o sea, el que mantienen el rumbo del barco. Cibernética incluiría los procesos de composición del oleaje, la velocidad del viento, los movimientos del timonel, supeditados al objetivo de que el barco llegue a su rumbo, ¿sí? Entonces, los sistemas cibernéticos dan forma a la información y a la vez integran recursivamente las contingencias a una estructura asociada a un propósito. Ese es más o menos la definición. Ya, entonces esto tiene que ver con control, o sea, ¿qué yo puedo esperar de una máquina? Literalmente Wiener dice, la cibernética considera la estructura de una máquina o de un organismo como un índice de lo que puedo esperar de ella. O sea, va a tener que ver con lo que yo puedo aprender del objeto y que cómo puedo usarlo también. Y este proceso, por distintos investigadores, Nieto, Mariátegui y Maulén, que son muy importantes en esto, son todos latinoamericanos, describen este proceso como ida y vuelta. Bueno, entonces, yo había dicho que la distinción clara es que no podemos pensar la cibernética como una ontología relacional, sobre todo de segundo orden, porque la cibernética, como ya les dije, tiene un objetivo en particular, que es el objetivo de que el barco llegue a puerto, y en la ontología relacional no necesariamente las composiciones tienen un fin o una estructura. No están necesariamente ligados a una visión liberal y utilitarista. Ahora bien, ¿hay versiones de la cibernética que tienen que ver con algo no liberal? Sí, pero la cibernética se crea en una posición liberal, o sea, parte del punto de vista de un individuo discreto, cerrado, que tiene voluntad racional. Esa es una distinción importante. Entonces, igual aquí estamos pensando otro tipo de cibernética. Bueno, entonces, en la dicotomía entre orden y desorden, estos artistas han creado composiciones que utilizan material orgánico e inorgánico, que utilizan la repetición de la cibernética y de la ontología relacional. Y en la página web del proyecto ustedes pueden ver una cartografía de los años 60 en Latinoamérica hasta el día de hoy,
pero yo les voy a presentar solo 3 casos para poder cerrar la conversación. Ujú. En los años 70 encontramos a la artista peruana Teresa Burla. Ella es muy importante, fue pionera en el arte cibernético en Latinoamérica, y lo que hace ella es precisamente crear obras cibernéticas con tecnología para pensar cómo utiliza la tecnología o cómo se utilizan estrategias de control biopolítico y cómo se gestionan los datos personales. Esto antes de, por supuesto, el 11 de septiembre, cuando esto fuese como completamente una cuestión mundial. Ella ya había hecho este tipo de críticas utilizando precisamente estrategias de control y binarias, utilizando código para hacer su obra. Su obra principal es Autorretrato, Estructura Informe, en la que denuncia estos aparatos de control y opresión a través de distintas instalaciones conceptuales, obviamente que van a tener que ver con su posición de mujer, ¿verdad?, la edad que tiene, etc. Bueno, en la siguiente obra, son 3 que les voy a presentar nomás para cerrar luego. Y ahí conversamos. Ujú. Sí, es la de Eduardo Kac. Eduardo Kac es un referente de la cibernética o de las ontologías relacionales en Latinoamérica. Sí o sí hay que conocer, hay que nombrarlo, porque él crea las obras transgénicas. Él es el primer latinoamericano que explora la relación entre la biología y los sistemas de creencia o las tecnologías de la información e Internet. Y lo que hace Kac es que inventa un gen sintético que no existe en la naturaleza, nuevamente, natural, muy comillas, porque es lo natural. Y lo que hace es que traduce una frase del libro bíblico del Génesis a código Morse, y después este código Morse, él obviamente no lo hace solo, se asesora con un profesor de genética de la Universidad de Chicago en pares de bases de ADN según un principio de conversión, que esto es, yo creo que lo más importante de esta obra, cómo convirtió, o sea, cómo hizo la traducción de un código composicional a otro, que es donde está claramente la ontología relacional. Y la frase de esta obra es: domina el hombre a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, paradójicamente, hace obra transgénica para criticar al transhumanismo, o sea, la idea de que el ser humano puede controlar la naturaleza y entender. Bueno, entonces... Kac comenzó como poeta. Ah, sí. Partió como poeta y después derivó. Y después derivó en esto. Sí, muy interesante su trayectoria, ha sido loquísima. Sí. Bueno, y también plantea el aspecto del arte no humano también. Claro, claro. Venía esa premisa, de su humano. Y el último que les quería presentar, bueno, ese es el código que... Claro. Esa es la obra ya en el museo, digo. Claro, eso exige. La concretización. Y el último, que me parece súper relevante por el nivel de innovación que tiene, es Brian McKean en Uruguay, que es pionero del net art. El net art ya es un tipo de arte que cuestiona completamente qué es un autor de una obra. O sea, básicamente la obra es obsoleta, se puede morir ahora. Saca del museo también. Claro, se sale del museo, es interactiva con las personas que crean el sitio web. También, en el fondo, pone en cuestionamiento la idea de cómo las interfaces se mezclan entre sí y cómo componen entre sí. Él es desarrollador y diseñador de proyectos de arte digital, es músico, es compositor de estructura y crea un término que se le llaman sound toys, o sea, son como juguetes de sonido que tienen que ver con Internet y que se disuelven en la medida que yo interactúo con ellos. Entonces también es conocido y muy importante su obra porque ha preservado el net art. Esto ha hecho una recopilación de net artistas latinos y ha sido comisario para distintos museos de artefactos virtuales. Su gran exposición es Artefactos Virtuales en 2005, donde se inaugura esta retrospectiva. Y creo que la siguiente es un screenshot del sitio web donde McKean tiene el net art desde los 90, me parece, no, desde los 2000 en adelante, que son puras obras digitales que se transforman en la medida que tú ingresas código, etc. Y bueno, eso es la conclusión. Bueno, concluir con lo que nos presenta Daniel y bueno, lo que hablé también un poco sobre las ideas de Simondon, ¿no? Y cómo precisamente atender hoy en día desde los campos científicos, filosóficos y artísticos, sobre todo, el aspecto de las relaciones y las operaciones que se conjugan a través justamente de estas relaciones que son informacionales y a la vez no solo informacionales, también, como plantea también Daniela, son ontoepistemológicas, ¿no? En el sentido también de una interacción. Hay una interacción en esa información que se recepciona, que lleva precisamente a nosotros como seres actantes,
y cómo también esa relación de ahí nosotros vamos modulando y construyendo otra vez también nuestras relaciones a nivel ecológico, ¿no? A nivel planetario y a nivel también creativo, que es lo más relevante también, ¿no? Y cómo poder también atender a que esas relaciones entre la biodiversidad es justamente en relación con el aspecto de la tecnodiversidad, ¿no? Y a la vez esa tecnodiversidad, dentro de la biodiversidad también nos va una no diversidad que viene del campo del conocimiento, ¿no? De los saberes y los conocimientos también. Hay una relación, hay una triangulación muy, muy importante en este aspecto que llevamos allí en cómo se modula precisamente estas relaciones operacionales, como te he dicho, ¿no? De biodiversidad, tecnodiversidad y no diversidad. Ahí, esa triangulación hoy en día debería ser como muy puesta justamente en el campo de todas las disciplinas, ¿no? O una suma de las disciplinas de la gran disciplina en poder observar precisamente estas conjugaciones, estos espacios. Eso, y nuevamente agradecerles por la asistencia y agradecerte a ti también, Julio, por venirnos y acogernos aquí en la Casa de Estudios y gracias a Daniela también por sumarte al proyecto. Y les dejo aquí con los links del proyecto. Hay un mail también que está asociado para quien quiera escribirnos, saber más un poco sobre este proyecto que finalizará en septiembre. Y también tenemos un canal de YouTube que donde justamente está alojando esta grabación. Y un grupo Facebook también, donde también estamos mostrando todos los eventos que están por venir. Eso, y el siguiente evento que viene es un diálogo junto con el investigador y curador Andrés Urbano, de Colombia. Eso, y muchas gracias. Muy importante también para la cinemática de Urbano, sí, exactamente. Eso, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas y a ti, a Felipe. En mi calidad de palo blanco, no, como ya está al tanto el proyecto y todo, bueno, fui tomando hartas notas más de lo que mencionaban, pero quería hacer un par de comentarios también. Lo primero que quería valorar, porque es importante valorar estos aspectos, muchas veces, y a ustedes les habrá tocado más a nivel institucional, en universidades, en fotos de cultura, etcétera, se habla de las interdisciplinas como algo casi que políticamente correcto, como que es lo que hay que hacer, pero lo que me imagino que quizás habrán tenido la experiencia, no en muchas ocasiones se produce de manera efectiva, es decir, a veces es como una cosa por acá, otro pegoteo por acá, o a veces hay equipos que son multidisciplinarios, pero cada uno está hablando su lenguaje y no logran conectar, y lo que me llamó mucho la atención, porque varias veces, solamente con Renzo que habíamos estado en contacto, había escuchado algunos elementos de esta investigación, pero ahora el momento de verlo explicitado e integrado en un equipo más amplio, ¿no es cierto? Me parece muy notable la confluencia tan potente que se produce entre una serie de elementos teóricos, además de los ejemplos artísticos que trabajaron en esta parte teórica. Es extremadamente diversa la cantidad de fuentes de las que están recurriendo y que están haciendo confluir, porque estas cosas no confluyen solas, ¿no? Obviamente no es algo que uno pone 10 libros sobre la mesa y no, acá hay un proceso muy complejo, exactamente, y de hacerlos dialogar. Es como que tú tuvieras 10 personas y empezar a poner a hablar, tú tienes que como moderar, organizar, mediar. Y encuentro eso se los quería agradecer, porque además es como un buen ejemplo para personas que están haciendo investigaciones interdisciplinarias. Primero, que vean que se puede, que es difícil, porque es muy difícil, porque para lograr encontrar los elementos que de verdad confluyan, hay que hacer un trabajo de selección. Hay muchos elementos de estos autores y autoras que ustedes están pensando que quizá van por otro lado o que pueden estar en choque, pero ustedes han hecho un trabajo ahí muy... una especie de bordado muy sutil, ¿no es cierto?, entre todo esto, y me parece bien impresionante, como les digo, cómo se puede mostrar de alguna manera, ¿no es cierto?, que ya incluso de mediados del siglo pasado había una serie de tendencias que de alguna manera u otra iban apuntando una dirección común. También, por supuesto, hay otras líneas, y muy bueno también eso de decir, bueno, o decir la cibernética, también la cibernética tiene un lado liberal o tal cosa, pero desde cierta visión política en la otra. O sea, esto no es una cosa armónica perfecta, obviamente, pero ustedes logran hacer eso, y eso me parece, pensando que además
conversación la pueden presenciar estudiantes que están desarrollando su tesis o artistas que están haciendo procesos parecidos a los de ustedes. Quería destacarlo en especial. Y algo que me gustó mucho, me hicieron pensar en una experiencia extremadamente sencilla, pero relevante, yo creo, por ejemplo, porque acá curiosamente no nos hemos referido tanto a ruido, sonido, música, que es el área que yo le conocía más a Renzo, sino que efectivamente hemos sido más a cine, artes visuales o net art, etc. Pero hay como una especie casi como ejercicio muy sencillo que uno aprende cuando está estudiando o incluso tocando simplemente a las patadas cualquier nota en un instrumento, ¿no es cierto? Esta idea que uno puede tirar una nota sola, X, ¿no es cierto? Y esa nota en sí misma no es nada, en el fondo, no, o sea, es algo, por supuesto, pero no tiene ningún carácter especial, ¿no es cierto? Uno no puede decir que una nota, por ejemplo, transmite tristeza o alegría, etcétera, a menos que las pongas en relación con otra. Y ahí, incluso estoy recurriendo como a la retórica musical más tradicional, ¿no es cierto? Pero si aparece un intervalo menor, no provoca cierta cosa. Si aparece un intervalo mayor, aparece otra cosa. Si aparece un tritono que es más disonante, provoca otra cosa. Pero no es como, para mí, yo creo, a partir de los ejemplos que tú mencionabas, Daniela, es como un ejemplo incluso más sencillo. Si uno está tocando, o si uno está tocando una nota, una flauta, una guitarra, lo que sea, y aparece otra, es ahí donde uno dice, bueno, esta nota por sí mismo funciona en relación. También pensaba, claro, los ejemplos de color de Albers, ¿no es cierto?, que son como clásicos, ¿no es cierto?, y que también para cualquier estudiante de artes visuales como la clase 1 de color, ¿no es cierto?, y son súper ejemplos muy elocuentes, ¿no es cierto?, y es el tipo de experiencia que, claro, ustedes ya tienen súper integrado, pero que cuando uno está como aprendiendo un instrumento, aprendiendo las técnicas más básicas, ¿no es cierto?, son súper marcadores y que determinan que en el fondo todo esto que ustedes están planteando como con este gran marco teórico y relación, etcétera, pero creo que alude a experiencias que cualquier persona, insisto, con técnicas muy sencillas, un acercamiento ultra básico a la música, al arte visual, etcétera, puede sentir que resuenan, ¿no es cierto? Y que lo raro es que es como que las tendemos a olvidar, ¿no es cierto? Son como experiencias así básicas, yo diría, y que es muy interesante que le den como ese relieve, y estoy mencionando una puntita nomás, así algo ultra sencillo, pero como que se abre en muchos sentidos. También hay algo que me parece muy interesante de todo lo que están planteando, que tiene implicancias más allá incluso de los campos que ustedes están tratando, y creo que tiene que ver con nociones aún muy estáticas que tenemos a nivel general en las discusiones éticas sobre distintas artes, ¿no es cierto?, respecto a una idea de la autoría, de la obra, o de los lectores, o los espectadores, los soportes, extremadamente fija, ¿no es cierto? Y independiente que pueda haber un discurso general un poco más amplio y que haya muchas experiencias de ese tipo, la noción quizá más extendida, más común, ¿no es cierto?, de la creación de una obra, por ejemplo, o de la experiencia de, no sé, ir a un museo y salir del museo, sigue estando muy limitada. Voy, veo una obra, está en un cuadro, interactúo de algún momento, eso sí lo entendemos, ¿no es cierto?, pero una interacción quizá más pasiva, ¿no es cierto?, o que no cumple todas sus potencialidades como ustedes lo están planteando, y después esa experiencia termina, uno se va y se acabó, ¿no es cierto?, una experiencia muy cerrada. También nociones súper cerradas de los límites de la obra, literalmente, ¿no es cierto? Y también una relación que sigue teniendo todavía, yo creo que eso es algo que, a partir de lo que hacen ustedes, podría ser un impulso para criticar también nociones bien estáticas, bien rígidas de la autoría, ¿no es cierto? Incluso nociones que nos pueden parecer a veces medias antiguas, pero que no por eso son menos vigentes, ¿no es cierto? La idea de un artista como una persona especial, ¿no es cierto? Como si una cierta ínfula, y que además es como todopoderoso sobre los materiales con los que trabaja, todopoderoso también sobre el sentido de la obra, ¿no es cierto? Como que hubiera un único sentido que es el que esa persona determina, todopoderoso respecto
también a la posesión de la obra, ¿no es cierto? De que no puede ser reproducida, ¿no es cierto? Acá en IDEA tenemos una colega, Katia Araujo, que ella trabaja, entre otras cosas, la noción de autoridad, y siempre digo, bueno, que me gustaría mucho algún día hacer un diálogo entre esa idea de autoridad o autoritarismo y autor, ¿no es cierto? Porque comparten una raíz, y esa noción tan como fija y tan así como egoísta también, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante cómo varios de los elementos que ustedes están haciendo nos plantean una dinámica totalmente distinta, ¿no es cierto? Mucho más fluida, más interactiva, ¿no es cierto? De mutuas circulaciones, etc. Y lo último que quería mencionar antes, como cosas que estoy puntuando antes de hacer una pregunta, tenía que ver con algo. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo de Carolina Gainza, que es una investigadora en literatura digital y además actualmente es la subsecretaria del Ministerio de Ciencia. Y claro, refería un tipo de distinción, ella lo hablaba respecto a la literatura digital, pero que obviamente es frecuente en otras artes que se usan en el ámbito digital, que tiene que ver con las formas de uso de la tecnología, ¿no es cierto? Y ella decía, básicamente podemos pensar en artistas, bueno, ya pensar en escritores y escritoras que trabajan con plataformas, con programas, etcétera, que ya están dados, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver un poco con lo que decías tú claro, exacto. O decía, están quienes, o bien, producen sus propios programas, sus propios software o su propio hardware, o también, ya lo estudia mucho en el caso de la literatura, quienes hackean lo que ya está existente y lo alteran, etc. Entonces me parece muy interesante eso. Es una discusión, por ejemplo, que se ha dado mucho en la música y en la música popular. Quizás los que no están muy metidos en música electrónica quizás no lo saben, pero hoy en día un músico que trabaja con un computador, ¿no es cierto?, con un software que permite hacer miles de cosas, o sea, en ese sentido son muy poderosos, ¿no es cierto? Pero uno puede desarrollar un trabajo creativo sumamente pasivo, o no sé cómo decirlo, como asegurado, no sé, gracias a que no solo que existe un software que facilita mucho las herramientas, pero a que los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos virtuales ya vienen con presets de sonidos que todos sabemos que suenan bien, ¿cierto? Y aquí hay como sonidos clásicos, no sé, hay un tipo de piano que si uno lo hace sonar es como el típico piano de música house, o no sé, un tipo de... Porque claro, están los presets de los sonidos, también están los samples o los loops, ¿no es cierto?, con los que ya vienen predeterminados. Entonces uno puede comprar una biblioteca de loops que suenan bien en el estilo de hip hop de los 90, ¿sí? Y con eso ya tiene casi todo para hacer una canción que, no sé, que cumpla al menos a nivel externo con las condiciones de eso. Entonces, y es curioso, pero hoy en día hay un trabajo curatorial, ¿no es cierto? Hay músicos que no se dedican a hacer canciones, sino que se dedican a crear presets o a crear bibliotecas de sonidos, que es interesante por otro lado. Y por supuesto que a eso se le puede dar un uso ultra creativo, uno podría pelar el cable y hacer mezclas muy raras, etc. Pero lamentablemente la tendencia es a la homogenización, a repetir lo que ya está más asegurado, etc. Entonces, es bien interesante. Me gustó mucho eso que mencionaban, ¿no es cierto?, de la idea de la tecnología como algo, claro, se puede tratar desde una lógica súper comercial y súper pasiva y súper como de resolver un problema, o incluso como de delegar la creación de la obra en varias partes, que es también un problema que ahora están haciendo con la inteligencia artificial, porque no sé cómo será la experiencia de ustedes, yo sé que no es de lo que están hablando directo, pero igual la inteligencia artificial que ha estado como tan candente estos meses, ¿no es cierto?, se vincula mucho a lo que están haciendo ustedes. A mí, al menos la gran pregunta que me surge con la inteligencia artificial no es que tenga capacidad de hacer una canción como la de los Beatles, o escribir una novela de espionaje, que puede ser muy interesante y todo. La pregunta es ¿para qué? O sea, que no le veo sentido a ocupar tal cantidad de energía, tal cantidad de... O sea, se podría ocupar esa misma, la misma energía para cosas más interesantes, porque cuando se muestran el mayor logro de la inteligencia artificial en el ámbito artístico, generalmente son cosas súper
banales o irrelevantes. Entonces uno dice, bueno, ya fantástico, o sea, qué bueno que se puede hacer, pero ¿para qué hacerlo? O sea, ¿para qué reproducir cosas que ya sabemos que se pueden hacer? Entonces, esa es otra parte que me gusta mucho del proyecto que están liderando ustedes de como también hacer pensar en esos elementos y cualquier artista, cualquier persona que está relacionada con la tecnología, en un momento hacerse preguntas críticas mucho más profundas, ¿no es cierto? Y eso también quería destacar. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y no sé, más que preguntarles, quería saber si a partir de lo que yo les dije, se les surgiera alguna idea o contracomentario, no sé cómo se dice, y después, por supuesto, abrirse hay más preguntas. Sí, gracias por las reflexiones y tus palabras, Felipe. Es muy importante, creo, especialmente todo lo que apuntas desde un aspecto ecológico. Nuevamente voy al ecológico porque precisamente es necesario entender o atender cuando hablamos de artificialidad, es pensarnos también qué tanto artificial también ya nosotros como humanos tenemos, con todo respecto de lo tecnológico que es nuestra constitución también. Claro. Eso precisamente refiere también a Stile cuando plantea ese pensamiento de una organología general que lo toma desde la música, desde el término de organología. Eso con la primera de organología Claro, me sonó porque organología es como el estudio de los instrumentos musicales, entonces, exactamente. Y como las familias, los vientos, exactamente. Él acuña justamente ese término cuando fue director del Centro LIRCAM en París. Ah, claro. Y ahí justamente cuando estuvo en dirección del LIRCAM en París fue que pensó cómo atraer al público general a ese lugar, que solamente era asistencia de público que era reducido solamente entre quienes se conocían, y entender precisamente obras que ocupaban tecnologías. Sí, para los que no conozcan el IRCAM, es como el gran instituto en Francia de música y tecnología. De acústica, sí, que está al lado del Centro Pompidou, que también es otra forma también de observar un museo que también se abre al medio social, ¿no? Y también la relación también entre el medio que le llamaba Simondon, el medio social, como se asocia precisamente esta mediación entre un museo, lo externo, lo interno, y ahí como confluye también eso. Y eso también pensaba precisamente Stile al momento de plantear esta noción de organología general que plantea, en cómo también con lo que mencionas un poco de lo que ya viene preseteado o no preseteado, es que él también se preocupa en decir qué facultades se van a perder, pero también se pueden ganar precisamente qué facultades se ganan y se están perdiendo en el momento de la relación con la tecnología, pero ¿cómo amplificas estas facultades más que perderlas con lo tecnológico? Es como ¿cómo vas al gimnasio y fuerzas más los músculos que delegar la carga a una máquina que te puede cargar? ¿Me entiendes? Es como precisamente ejercitan ambos y tienes precisamente esa asociación que es cuerpo y máquina en tiempo real. Y es precisamente el que empieza a analizar desde una antropología precisamente cómo precisamente las herramientas desde el origen, de lo paleolítico, ¿no? Nuestras lanzas, primeros hacha de piedra, la cacería, y ahí hasta el día de hoy, ¿no? Que es toda esa evolución tecnológica que ha habido desde la caza hasta el día de hoy, como lo humano fue precisamente transformando el medio también, que es el planeta, ¿no? En la ciudad en la que vivimos, y cómo esa asociación se ve después ya alterada a partir precisamente de la delegación. De lo delegado, que ya lo que Marx observó precisamente en la cuestión de la alienación y apretar el botón y que lo pongan a todo. Las automatizaciones y cómo a veces esa automatización se va a reflejar precisamente también en nuestra forma de automatizarnos también nosotros mismos en nuestra condición orgánica, y que también es, como les dije, metastable todo el tiempo. Entonces, en esa metastabilidad que es inherente en lo orgánico, nuestro cuerpo también se va moldando esas automatizaciones de una u otra manera. Entonces, claro, y ahí lo que nos interesa precisamente con un proyecto con Daniela es como poder observar formas de no llegar a una alineación trabajando con tecnologías para una obra, precisamente, y que precisamente eso se vea reflejado en todo el proceso de la creación de la obra, que es precisamente en trabajar interdisciplinariamente, en poder precisamente no tener ese tema de la autoría, sino en poder también asociarte, hablando de relacionarte con otro tipo de disciplinas, para poder conjugar precisamente una obra que tenga una apertura a esos saberes, a esos conocimientos,
pero también tenga una apertura también al momento en que el usuario interactúe con la obra en el espacio que esté acogida esa obra, y de qué manera también es necesario precisamente romper esa imagen, ese imaginario que es de obras fijas, obras quietas, obras que son que tienen un final o una terminación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que sobra en este planeta son objetos y lo que no queremos es más objetos en sí mismos, ¿no? Ayer, hace 2 días, estaba en una charla de Cristian Oyarzún, que es un artista aquí digital, programador, y él hablaba de obras de hace 20 años atrás, de las cuales ya están obsoletas, y él ponía sus máquinas que eran de reproducción, que eran VHS o AIB, no sé, tenía otro tipo de reproductores que ya está obsoleto, y la gran pregunta que yo le hacía a Cristian en ese momento es, bueno, ¿y es relevante precisamente la conservación de la obra en sí? En estos momentos, ¿es necesario que se conserve o podemos también plantearnos una antientropía también desde el aspecto artístico, en cómo también romper precisamente el aspecto de sobreproducción que ya tenemos, ahí esa entropía ya que hay de objetos, de artefactos, y pensar en obras que también se disuelvan en el tiempo, y también sean obras que también no necesitan permanecer también todo el tiempo, ¿no? Que también sean obras, y ahí la importancia de la improvisación en música también. Claro, sí. En la improvisación también es que se toma ahí, que queda en ese momento Tiene valor ahí, fue la claro, creación, y no acumula, y ¿no? claro, y lo importante es el proceso relacional que existe más que el resultado, sino los procesos, y eso es lo que Daniel y yo planteamos en ese tema de lo procesual, en el momento de estar tú frente a una creación, ¿no? Siendo un artista o un artista, en el momento de plantearte cómo quiero que sea esta obra, cuál es la finalidad de la obra, y qué apertura va a tener también esta obra también en esa transparencia, ¿no? No en esa caracterización de que solo el autor sabe cómo puede estar, sino también qué entregas tú también en esos saberes, en esos conoceres al momento de crear la obra también, ¿no? Cómo lo explicas, cómo la muestras también, si va a ser una obra en la cual va a estar explicado detalladamente. Eso es importante también, ¿no? No se da mucho ese tema de que artistas también detallen la obra, el proceso, cómo fue, y que expliquen un poco de qué trata, cómo lo trabajaron. Porque bueno, también existe este tema de que no, que después va a tomarse otro y va a copiarlo exactamente igual. Pero creo que hoy en día no necesitamos más de eso, ¿no? En el campo de las artes y en el campo también del humano, o el cualquiera, lo humano. Necesitamos precisamente entender que hay que quebrar un poco esa rigidez humanista céntrica que existe en la modernidad, y que es hora también de desantropologizar también un poco lo humano, y pensarlo también que lo humano es constitución no humana también, ¿no? Dentro también del aspecto biológico, que también tenemos partes de bacterias que también están dentro de nuestro sistema, pero ahora tenemos también artefactos que también es parte también de nuestro cuerpo, dentro del sistema, y que también es una herencia de cómo también nos relacionamos y cómo también se constituyen con nuestra interioridad, porque no solo constituye la moneda externa, sino también interioriza. Entonces eso tiene que ver con el plano de lo subjetivo, y la subjetividad tiene que ver con un campo de lo sensible también, ¿no? Y entonces es precisamente esas relaciones que nos interesa abordar precisamente desde lo teórico y también de la práctica, ¿no? Por eso también Daniela nos trae ya al campo más práctico de lo epistemología, ¿no? De la interactividad en ese sentido, ¿no? Y yo lo traigo un poco del pensamiento filosófico de Gilbert Simondon, Stigler y Foucault. Eso, contestando un poco tu introducción, y no sé si alguien más quisiera hacer una pregunta o en el Zoom, ya que yo no tengo acceso a Zoom. Ya. Yo mientras me gustaría aportar algo pequeño, corto, breve. O sea, lo primero es que, claro, este tipo de paradigma es una crítica, yo diría, a los fundamentos de la teoría liberal, que lleva más de 5 siglos. Pero interesante que, o sea, lo están haciendo no exclusivamente, pero o en definitiva, desde el arte, es como el, Claro. que se puede hacer desde la economía, de la historia de la política. No, la Pero ahí lo están ocupando como punta de lanza. Eso va a ser muy provocativo también. Sí. Y en primer lugar, la idea de que el paradigma liberal plantea esta idea de la agencia o de la voluntad desde un yo discreto, cerrado, que tiene una voluntad racional y parte del sujeto predicado. Yo hago, él come, etc. Una noción de la tecnología que eso se me olvidó contar a propósito de lo que hablábamos antes, totalmente teleológica y no sé, como que siempre se va superando, ¿no es cierto? Y eso me parece muy interesante de esta idea que dicen que
de algún modo, como que cada tecnología resuelve problemas, pero crea otros, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso es muy interesante porque eso es parte integral también de esta noción de desarrollo, de tecnología, y así como a saco, Claro. sin Progreso. claro, Sí, progreso. arriba de ese punto. Exactamente. Aparte de ser una crítica fundamental al paradigma liberal, también es una crítica al progresismo. Exacto, exacto. Y también, por lo tanto, es una crítica a la idea, a las nociones espaciales que tenemos del tiempo. De ahí viene Bergson en este asunto. Y en la matemática y en la física estos esfuerzos ya están hechos, están constituidos, pero no se ha hecho este esfuerzo en la humanidad de quebrar la humanidad. Y por otro lado, es importante entender que la interdisciplina, claro, no es desde el punto de vista liberal, que son disciplinas con sus propios códigos Claro. discretos, Sí. buscando relaciones utilitarias con otras disciplinas Y sin siquiera tratar de conocerse. para un objetivo. Claro. Cada vez que uno trabaja con transdisciplina o interactiva, tú tienes que pensar interiormente en otra dimensión, o sea, agregar una dimensión que va a cambiar completamente la tuya. Claro. Y se van a crear otras ondas difractivas en las palabras de Baral. Entonces tú tienes que, no estás trabajando de un ingeniero con un artista, tú estás trabajando artísticamente la ingeniería Claro. e ingenierimente el arte. Exactamente. Entonces, es Claro, una que cosa esa de es intuición. la idea. Claro, y eso es lo que se nos lleva a una transindividuación, cuando mencioné el Claro. aspecto de lo transindividual, precisamente tiene que ver con esas nuevas materias que van emergiendo a través de esas relaciones, ¿no? Esto cambia completamente la noción de autor, porque no existe. Exactamente. La noción de disciplina, la universidad en sí misma como un conjunto de carreras, la idea de tener un título universitario, o sea, me refiero, si uno ve como los efectos políticos que puede tener la autoepistemología, son otro mundo, pero nuestro mundo está constituido kantianamente todavía. Los fundamentos del derecho son los de los estados modernos, tienen que ver con la influencia que tuvo Kant en el pensamiento. Y yo diría que desde hace ya un siglo que viene apareciendo la ontología relacional. De distintos lados. Personalmente creo que tiene que ver con Internet, que esto está surgiendo con este nivel como de... Claro, que Internet es precisamente un lugar donde no hay autoría, donde el fondo y forma se disuelven, igual que en la música, que es el pensamiento del espacio, donde tú tienes distintos hackers que permiten que aun cuando tengas como autores, tú puedes craquear eso, y siempre hay una resistencia que se está haciendo todo el rato. Por eso que me parece importante, porque el arte de Internet ya ni siquiera es arte en este sentido, porque el arte todavía tiene actualmente, como tú decías, el tufo del artista de la vanguardia, que a mí me gusta la vanguardia, por supuesto, pero me refiero que la vanguardia occidental creó esta idea del genio de Picasso, del autor, de que tú tenías esta idea de, hay un genio. Después, claro, Benjamin plantea la idea de Laura, etcétera, pero todo esto plantea la idea de que entonces el autor, y esto me parece súper interesante de conversar, ¿acaso los artistas son curadores en verdad? Y montajistas, en muchos sentidos. Creadores puros. Son creadores de relaciones, y no son creadores de un contenido, porque el contenido ya está dado en este sentido. Por eso que a mí me encanta la inteligencia artificial en este sentido, porque demuestra explícitamente que la creación es pura montaje. Porque la inteligencia artificial ya tiene todas las imágenes y lo que haces tú es escribir la relación, porque la inteligencia artificial no te va a inventar la relación. Eres tú el que inventa las relaciones. Pero, de algún sentido es lo que planteó Turing también en el momento de hacer la máquina universal del computador, entender que el computador precisamente tiene mucha relación en cómo también nosotros seguimos pasos a seguir para llegar a un resultado, y esos pasos a seguir lo que es la máquina. Pero sin embargo, bueno, lo relevante es cómo salir también de esos pasos a seguir, y qué hay alrededor de esos pasos a seguir que tiene que ver con la contingencia, y cómo entra lo contingente también en esta organización técnica, política, social y epistémica, ¿no? Cómo generar una epistemología de la contingencia en el arte, que es necesaria, ¿no? La contingencia es necesaria porque la contingencia, lo azaroso, es particular de cada lugar también. Y ahí viene precisamente lo que plantea Huy del tema de la cosmología, de la cosmotécnica, ¿no? Que precisamente la contingencia es única, particular de cada individuo porque tiene sus propias intensidades en juego ahí en esas contingencias, en ese planteamiento azaroso de tu propia historia, de tu propio medio, de donde tú converges, de donde tú te desarrollas, donde tú todos los días estás en esa actividad, ¿no? Más que un proceso ya establecido. Y bueno, eso para sumar lo que estás mencionando.
No sé si hay preguntas No hay del público. Yo tengo dos preguntas. Sin introducción, porque sin introducción, mi pregunta, porque a mí se me interesa. Quizá ya lo respondieron un poco, pero en el fondo, desde esta perspectiva autoepistemológica, una pregunta para Dani. Si es que no se sabe lo que se crea, si es que no se crea, ni se sabe por qué, ni son disociables en el fondo las relaciones que hay entre supuesto sujeto, obra, o esta naturaleza, ¿no es cierto?, en la que todo es aspecto. Si hay espacio todavía, o dónde, cómo queda configurado el concepto del humano, igual yo lo elaboraste un poco, pero sobre todo también el concepto del conocer, que se relaciona con mi segunda pregunta. Pero, en el fondo, ¿desde qué perspectiva explora, o desde qué perspectiva está mirando este humano, ¿cachai?, en esta propuesta de esta naturaleza y de esta relación con esta naturaleza? No sé si alguien me lo... Sí, yo distinguiría como intuición, conocimiento, saber, ¿se entiende? Todo eso son diferentes preguntas, porque el saber ya está institucionalizado, es lo que va a hacer con el conocimiento. Entonces, lo que dirige en retrospectiva, en recursividad, la pregunta de investigación, en tu caso, quería investigar. Eso es lo primero. Entonces, en general, el conocimiento institucionalizado tiene que ver con el saber. Ya está cruzado completamente por la política de tu época, por la política institucional, por lo que se considera que es conocimiento. Eso es lo primero. Entonces, eso sigue siendo liberal, capitalista en esta época, o sea, ya, incluso este proyecto, que está ligado a fondar, o sea, todo eso. Otra cosa es conocimiento. Y conocimiento tiene que ver, sobre todo en las epistemologías modernas, con control. En el fondo, cómo yo logro, ¿no es cierto?, cualquier tipo de fenómeno, hacerlo discreto, como si pudiese tomarlo con las manos, con los ojos. El conocimiento está súper ligado a la óptica, porque en el fondo tiene que ver con cómo yo distingo qué soy yo y qué es el objeto de conocimiento. Entonces, por eso que las disciplinas de base en la universidad están basadas en la idea de que tienen objetos de estudio. O sea, yo puedo aislar lo que conozco como si fuera algo diferente a mí, ¿verdad? Y crear condiciones de conocimiento. En eso estamos. Para la ontología relacional, el conocimiento está entre la intuición y lo que te digo yo. O sea, en el fondo, yo podría entender las relaciones de composición que crearon el conocimiento, y por lo tanto yo estudio tanto las condiciones experimentales, tanto las condiciones después recursivamente políticas que produjeron la pregunta de investigación, como me sitúo en la relación, qué son los efectos de conocimiento, y posteriormente yo pudiese usar ese conocimiento para cierto control del fenómeno. La ciencia, este pensamiento emersoniano, está completamente ligada a la pregunta del control. A mí solo me interesan los fenómenos desde el punto de vista de cómo los puedo controlar. Me interesa lo de la naturaleza en el sentido de cómo la puedo controlar. No me interesa lo de la naturaleza que no es controlable, porque eso no es todavía material de conocimiento, y menos, por supuesto, de saber. Y eso tiene que ver con que el pensamiento intuitivo viene más bien de las artes. Se mezcla, por supuesto, los investigadores cuando hacen ciencia, tecnología, tienen intuición y mezclan, ¿verdad?, el conocimiento sensible, que es como el objeto me transforma, cómo transforma la pregunta. Tiene que ver con eso, pero la intuición en sí misma no se institucionaliza, no se puede, en este sentido, pero sí es material emancipatorio, desde este punto de vista, porque te queda todo ese potencial intuitivo para poder transformar el conocimiento, el saber, y en recursividad la pregunta que pueda, ¿cachai?, por cada repetición que tú haces de eso. Esa es la respuesta que te puedo dar. Una pregunta, yo tengo otra una pregunta para Nelson, que tiene que ver con la anterior en el fondo, pero ya ahora más en la bajada a este proyecto en específico. No sé si vale la pena pensarlo así, pero me pregunto si ustedes han pensado en términos de una coherencia entre esta propuesta de marco teórico y lo que se va a ejecutar específicamente en el proyecto, en términos de cuál perspectiva va a tener este no sujeto investigador, ¿cachai? Como documentalista, analista, autor, bla, bla, bla. Si se buscó realmente una coherencia así tan fina a nivel interno en el proyecto también,
o no. Claro. Respecto del marco de hoy. Claro. Bueno, partiendo de que esto es un fondar, en ese sentido como fondar hay normas establecidas por bases. Entonces, por bases... Ya, esa es la respuesta. Claro, sin embargo, claro, ahí tenemos que... Hay productos que se deben entregar, pero sin embargo, lo que conversamos al momento de iniciar este proyecto, que además es un proyecto en proceso, procesual, no tiene un fin todavía, que es la parte que ella también hace, que es la cartografía, es precisamente también entender y atender lo que menciono un poco como esa relación entre lo creativo y lo tecnológico desde un aspecto procesual, co-constitutivas entre el artista, que es una entidad viva, orgánica, pero también creativa, hay construcción de símbolos ahí, y de qué manera generar precisamente un diálogo, una modulación, como le dije yo al inicio, cómo modular precisamente estos intercambios con objetos técnicos al momento de crear. Y cómo amplifico, en lugar de amplificar es la clave aquí más que delegar. Es distinto delegar que amplificar. La delegación es otra cosa, es precisamente el aspecto farmacológico que mencioné también, que es perder facultades porque estoy delegando algo que me haga ese trabajo más rápido, el tema del tiempo, ¿no? El tema del aspecto del tiempo que es primordial, sino cómo hay una coordinación mutua entre el objeto técnico, porque el problema cultural es observar los objetos técnicos como objetos fijos, objetos que son determinados y no van a llegar a ser algo más, no es una función específica. Lo que planteamos aquí es entender el objeto técnico como otra entidad más en relación y que está también está conjugándose en esa relación, operaciones conmigo como artista, como investigador, etcétera. Y también, yo también voy moldeando también el objeto técnico en esta mutua relación, operación informacional, porque siempre va a ser informacional como tal, ¿no? Que somos seres informacionales, ¿no? Nuestra condición humana es eso, atendemos información, pero sin embargo, no solo somos información, atendiendo un poco también el aspecto del interior, ¿no? Que nos plantea también Daniela desde Bersón, etcétera, de qué pasa ahí en este aspecto también interno de una inteligencia intuitiva, ¿no? De fuera de lo racional o qué es racional en sí mismo, ¿no? La racionalidad es un lenguaje más, pero también hay otros lenguajes más que no necesariamente están dentro del espectro racional como nosotros lo entendemos, ¿no? Por eso es el ejemplo también de lo chamánico, de la tecnología del habitar, la tecnología del cuidado, que también no es racional para nosotros, pero es racional en su conocer y en sus relaciones también con esos artefactos que ocupan al momento de hacer una ceremonia, y el momento de conocer también sobre una planta, que también lo hace a través de una actividad técnica. Y también es un conocimiento también, por decirlo científico, desde el marco científico, que conoce las componentes, sabe bien cuántas dosis darle, agregarla, en el momento también de hacer ese intercambio, ¿no? Con otros individuos, ¿no? Entonces, es ahí lo que queremos, como de alguna manera, plantear en el marco teórico de este proyecto, y no decir justamente, el arte y tecnología es así, y existieron estos artistas y ocupan tecnología, bla, 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 sino es más que eso, es abrir esa reflexión precisamente en qué afecciones hay precisamente en esta relación conjugada con los objetos técnicos, en el momento de yo crear y trabajarlos, o analizarlos o estudiarlos. ¿Qué afecciones hay ahí en ese intercambio relacional y procesual? ¿Y qué afecciones estoy teniendo también yo todos los días con objetos técnicos a mi alrededor? O sea, es una pregunta que dejamos abierta en esos aspectos, como la vida social, ¿no? En la vida psíquica, en la biológica, y también qué va a venir después en todo este tema, ¿no? ¿Está bien que sigamos delegando o está bien que nos amplifiquemos, nos modulemos con estas entidades que ya están, son parte de también nuestra constitución como individuos, ¿no? Eso queremos estar ahí en el marco teórico como súper explícito, está ahí, también lo pueden leer en la página, está ahí el marco teórico. Y también es algo que estamos construyendo como un paper que va a salir también pronto. Pero me gusta esto que tú acabas de decir de que en el fondo, la oportunidad de tener el fondo, y uno agradece muchísimo, ¿no es cierto? Porque también da un impulso a cualquier investigación, pero cualquier investigación de este tipo va más allá de los límites de un proyecto, o sea, y me refiero tanto a los límites temporales como también a lo que se supone que hay que entregar, porque uno, claro, puede hacer determinadas cosas para cumplir y hacer el check, pero van a hacer, o ya están haciendo muchas cosas que
sobrepasan eso y eso es lo valioso también. Bueno, creo que bueno, por el tema del tiempo, damos por cerrada esta sesión y agradecerles nuevamente por estar aquí, tanto a la gente que está en Zoom como aquí presencial. Así que gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente sesión. Y pueden seguir la conversación con un cafecito, con galletas que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo quería agregar una cosita chiquita ya, espera,